estamos estudiando la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima iglesia de las 7 iglesias. Dijimos que Filadelfia quiere decir amor fraternal. Filos. Adelfos o adelfos quiere decir hermano. Adelfia puede ser algo femenino, ¿verdad? Hermana, o de alguna manera en el plural, pero tiene que ver con el amor fraternal. Así que esto pues está en griego. Vamos a tocar algunos puntos más sobre lo que hablamos el viernes pasado. Ya nosotros vimos que esta iglesia es una iglesia que está representando la iglesia del rapto, la iglesia que se va en el rapto. Es la iglesia que está preparada, sirviendo al Señor en esta tierra. Es una iglesia que es no muy fuerte, significando que es una iglesia que está no muy poblada, por decirlo así. Ustedes ven ahora las iglesias que en verdad están buscando al Señor, están casi vacías. Es una iglesia que no es fuerte. Y esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando entremos a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia de las 7 iglesias, se va a dar cuenta que es una iglesia rica, que tiene grandes edificios. ¿Por qué tiene grandes edificios? Porque tiene mucha gente. Pero ahí no hay doctrina, ahí no hay dedicación a Dios, ahí solamente hay prosperidad, ahí solamente hay materialismo, ahí no hay espiritualidad. Cristo le llama a esta iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y es iglesia. Pero es la iglesia profesante, la iglesia que se dice que lo tiene todo, que no le hace falta nada. Pero la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no tiene la misma imagen de la iglesia de la Odisea, ni tampoco tiene la misma imagen de las otras iglesias que empiezan en sí con Pérgamo, donde entra ya todo lo que es el catolicismo tomando lugar, y hasta que llega Sardis y viene el tiempo de la Reforma. Mas vemos acá, mis hermanos, que en esta iglesia Cristo se está presentando como el santo. ¿Por qué como el santo? Porque se está identificando con la iglesia. Cuando le habla a las otras iglesias, se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Se presenta como el que tiene ojos como de llama de fuego. O sea, todo eso porque está en referencia a la condición espiritual de estas iglesias. Pero nota bien cómo se identifica con la iglesia de Filadelfia. Dice que es santo y verdadero, porque es una iglesia fiel y tiene la autoridad, tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por supuesto, a todas las iglesias les dice que conoce sus obras. Pero ahora toquemos algunos puntos importantes por acá, estos puntos importantes que nos van a unir más a esta carta. Y hablemos sobre la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad, hermano, es una ciudad pequeña, muy pequeña, pero es una ciudad próspera e importante desde el punto de vista comercial. Ahora, Filadelfia fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo, donde recibió el nombre de su rey, Attalus Philadelphus, o Attalus Philadelphus. Entonces Filadelfia era el centro de la expansión de la cultura griega, en lo que concierne a idioma, costumbres.
Una de las cosas que hizo difícil la vida en Filadelfia es que estaba situada en una zona volcánica y estaba propensa a numerosos terremotos. Por cierto, ahí en Asia Menor, pues la gente está acostumbrada, así como estamos nosotros aquí en California. Ahí hay muchos terremotos. Bueno, temblores más que todo. Pero cuando vienen terremotos, vienen muy serios. Como un terremoto que destruyó la iglesia, o sea, la ciudad de Filadelfia, en los años 17, o en el año 17 después de Cristo. Y duró así hasta el año 37. Luego vino Roma y la reconstruyó. Entonces Jesús se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y al declararse santo, mis hermanos, Jesús está declarando Dios. Y eso es algo importante que se debe tener en cuenta. Porque ¿quién es el que se llama santo en la Biblia? El que se llama a sí mismo porque yo soy santo, si no es Dios. Entonces, Él dice, yo soy el santo y el verdadero. Y sabemos nosotros que el santo y verdadero es solamente Dios. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es que se está declarando Dios o se está manifestando como Dios. Él es el santo y verdadero. Él también se proclama verdadero entonces o genuino, el original. No hay una copia de Él, para nada. La Iglesia Católica tiene copias. Usted ve a esos grandes santos, son copias. ¿Copias de quién? Pues no se parecen a Jesús. ¿No cree usted que Jesús era así? Que tenía esa cara y... no. Él pues no fue conocido, no hay ninguna fotografía de Él, ninguna imagen que hayan hecho en el presente de Él. Como hay imágenes de los Césares, de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, y otras imágenes que han desenterrado por ahí, pero nunca se ha desenterrado una imagen de Jesús diciendo, hemos encontrado una imagen de Jesús y lleva su nombre. No se ha encontrado nada de eso. Es porque Dios tiene control de todo, mis hermanos. Entonces vemos acá que Él tiene en sí la llave, Él es el verdadero, y es cierto, ahí en Filadelfia había una multitud de dioses, no solamente ahí, sino en muchas otras ciudades griegas. Pensemos nosotros en el panteón griego, es una multitud de dioses que tienen. Dioses que se originaron en Grecia y dioses que vienen de Babilonia. Así como en Roma. Roma adoptó, aunque con otros nombres, los dioses griegos. Estando en ese imperio. Tuvieron sus dioses poderosos que les ayudaban para la guerra, que suplían todo lo que ellos necesitaban. Ellos creían en eso. Y luego pues vino la iglesia imperial que tomó el poder romano y no dejó esos dioses, los trajo al panteón católico, pero con diferente nombre, Entonces, le dio nombres bíblicos para que la gente pues siguiera adorando los ídolos. Y es esto que es lo que tenemos hasta el día de hoy. La María que la Iglesia Católica adora no es la María de la Biblia. Ni el niño que la Iglesia Católica adora es el niño de la Biblia. Eso es algo que viene de Babilonia con Semiramis y Tamuz, que es la adoración de madre e hijo. Y luego pasa a Grecia.
y de Grecia pasa a Roma. Y ya Roma pues lo hace oficial en su religión católica. Es por eso que cuando usted oye a los católicos hablan mucho más de María que de Jesús. Ellos no están hablando de Cristo. Ellos están hablando de que la iglesia católica es la iglesia madre. Y entonces viene lo que se llama el tradicionalismo, la tradición católica, donde sus dogmas son o están a la misma altura que la autoridad bíblica. Es por eso que cuando el Papa, que también es infalible, cuando da la cátedra y todo lo que él dice, pues es como Dios hablando. El Papa, que es infalible, cuando da una dogma, todos los feligreses católicos tienen que obedecer, porque si no, no son católicos. Entonces, de esa manera es que han venido suscitando nuevas dogmas, como la dogma del purgatorio, que antes no existía, pero de repente apareció, las indulgencias, la extrema unción, la infalibilidad papal, la adoración a María. Entonces, todo eso son dogmas que no existían, pero como los papas son infalibles, lo que ellos dogmatizan tiene que ser aceptado y no refutado, y llevarse a la práctica totalmente. Y ya vienen entonces los rosarios. Note bien que eso pasó de los años 700 para acá. Y aún la infalibilidad papal fue aceptada y en sí decretada en los años 1800. Imagínense todo el tiempo que la gente católica antes de 1800 ignoraba todo eso. Todo eso lo ignoraban ellos. Entonces vinieron todas esas nuevas dogmas hasta el día de hoy, donde todavía se están canonizando a personas que si hicieron algún milagro, pues los declaran santos. Y usted puede orar a esas personas, puede hincarse ante ellas, porque están canonizadas. La Iglesia Católica, que es la Iglesia Madre, lo que dice es algo que está igual a la Biblia. Oh, pero eso no está en la Biblia. No importa. Es que ustedes solamente son solo escritura. Nosotros somos escritura y tradición. Y lo que nuestra tradición declara es como que la Biblia lo estuviese declarando. Y ese es el engaño más grande que hay. No podemos nosotros poner la palabra del hombre a la par de la Biblia. No hay experiencia, no hay cátedra, no hay dogma, no hay filosofía, no hay teología que pueda sobrepasar las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Y ya está Dios revelado acá. Y el propósito de la Biblia es revelar a Dios al hombre. Pero las tradiciones lo que están haciendo es no revelando a Dios, sino que revelando un corazón apóstata en contra de Dios. Porque ahí en Éxodo 20 dice que no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni de los peces, de ninguna criatura te harás imágenes. Note bien que no está diciendo ídolos, está diciendo imagen. Dice, para venerarlas. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Ese mandamiento lo quitó de su Biblia. Y el último mandamiento lo dividió en dos, para compensar el segundo. Así que cualquiera que agarre ahora una Biblia católica, ya se va a dar cuenta que no hacer imagen, eso no está en la Biblia. Pero sí queda, no te harás ídolos. Entonces dicen, es que la Virgen María no es un ídolo, es una imagen.
Y nosotros veneramos las imágenes, no los ídolos, porque los ídolos son dioses. Pero ahí dice claramente, no te inclinarás a ellas, a las imágenes. Note bien que el primer versículo se refiere a ídolos, el primer mandamiento. El segundo mandamiento se refiere a imágenes, a imágenes. Ellos dicen, no, es que las imágenes para nosotros están representando los santos que están en los cielos. Bueno, si están en los cielos, ¿qué es lo que dice el mandamiento? No te harás imagen de ninguna criatura que esté en los cielos, ni tampoco de ninguna criatura que esté en la tierra. Pero como la Iglesia Católica es la madre iglesia y es la verdadera, dicen ellos, entonces lo que se diga, eso los católicos tienen que defenderlo y tienen que practicarlo, porque si no, se van al purgatorio cuando se mueran. Y para sacarlos del purgatorio tienen que pagar mucho dinero a sus familiares. Y si realmente no creyó o no hizo el rosario, entonces va a tardar hasta 3 o 4 o 5 años, quién sabe, quizás 10 años para que salga del purgatorio. Y entonces de tiempo tienen que hacer misas especiales. Y quién sabe si un día saldrá. Bueno, en primer lugar, es un gran engaño porque no hay purgatorio. Hay cielo y hay infierno. El que se muere sin Cristo, al infierno. El que se muere en Cristo, al cielo, al paraíso. No hay otra forma de esquivar todo esto. Ahora, pensemos nosotros en esto, hermanos, que en Apocalipsis 1:18, Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, dando a entender que Él estuvo muerto y resucitó. Dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, para identificarse que fue aquel humano que anduvo en esta tierra. Porque hubieron doctrinas de que Jesús nunca fue humano. Nunca. Que Él fue solamente constituido como por una forma del éter, que la gente lo podía visualizar, pero realmente no era de carne y de huesos, simplemente se podía ver, pero que no era real. Entonces había una doctrina terrible sobre esto. Fue atacada por los grandes teólogos al principio de la iglesia cristiana. Arrio vino con que Cristo no era Dios. Nestorio vino con que Cristo tenía 2 naturalezas, la humana y la divina, pero que no estaban homogenizadas. Entonces vino la doctrina de la unión hipostática. La unión hipostática es que en Cristo las 2 naturalezas se convergen en una. Entonces Él es tanto humano y tanto Dios que se comporta como humano y luego se comporta como Dios, porque las 2 naturalezas están en Él homogenizadas. Note bien que se paraba en la barca ¿para qué? Para no hundirse. Ahí estaba, de ahí enseñaba, porque era un humano. Pero caminaba también sobre las aguas. Para él no era difícil caminar sobre las aguas. Él le dice a Nicodemo, mira, el Hijo del Hombre que está en el cielo y que está en la tierra. Quiere decir, andaba aquí en la tierra, pero dice que al mismo tiempo estaba en el cielo. Qué tremendo eso. Ahora, dígame usted, ¿quién va a entender las cosas profundas de Dios? ¿Qué dice Pablo? Profundidades de las riquezas de Dios. ¿Quién va a poder entender esas cosas? Pero dice Deuteronomios que
Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Así que conformémonos. El problema de muchos estudiosos es que se quieren meter donde está aquello que Dios nos ha revelado. Entonces empiezan a inventar cosas, empiezan a formular una teología falsa para poder engatusar a aquellos que no les gusta realmente estudiar la Biblia. Y se van escuchando y escuchando, y así van ellos acumulando conocimiento, pero es un conocimiento falso. Lo escuchan en la radio, en Facebook, en YouTube, y de esa manera van obteniendo un conocimiento que los está llevando realmente a la derrota, a la desgracia espiritual. Ahora, esto de las llaves, hermano, es muy importante, porque esta llave de David es mencionada en Isaías 22:22. Y aquí hay algo que yo quisiera decir, porque quizá usted lo ha escuchado, no lo ha escuchado, pero quizá en algún momento lo va a escuchar. En Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es una profecía que está dando. David es el mismo que escribió el capítulo 53, hablando del sufrimiento del siervo de Jehová, de Cristo. Pero aquí se está dando una profecía sobre la llave de David, hablando de una forma real, donde de la descendencia de David nacerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero leamos a partir del versículo 14. Y vamos a ver por qué es que Dios dice de que iba a quitarle la llave a alguien y se lo iba a dar a alguien que era tipo de Jesucristo. Esto fue revelado en mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo. Semna estaba haciendo mal uso de los tesoros del templo. Nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Esto, hermano, es muy importante, porque nosotros tenemos que entender que lo que es de Dios, es de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Los jóvenes acá, las jovencitas que están acá, tienen que aprender esto, que lo que es de Dios es de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque quizá en el futuro ustedes van a ser ministros, ustedes van a trabajar, o Dios les va a confiar algún ministerio. Van a venir quizá a ser tesoreros y tesoreras de una iglesia, o van a llevar a cabo ciertos
trabajos especiales que tengan que ver con dinero. Ustedes tienen que saber que para que Dios apruebe cada ministerio, tiene que haber honestidad, sinceridad, tiene que haber castidad en el amor a Dios y no ser controlados por la ambición hacia el dinero. Porque ahí está el problema, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar el por qué muchas iglesias se han deshecho, es por la mala administración del dinero. Porque el amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz ¿qué? De todos los males. Porque hay mucha gente que ya no le tiene confianza a nadie, porque han venido de iglesias donde ha habido una deshonestidad en el manejo del dinero. Y ya no confían a nadie. Porque, hermano, déjeme decirle, si un siervo del Señor comete cualquier otro pecado, la iglesia podría perdonarlo. Dice, el hermano pecó y Dios tiene misericordia si él se puede restaurar, ¿verdad? Hay iglesias que han hecho esas cosas. Pero cuando alguien toma lo que es de la iglesia ya no lo perdona. Porque eso, hermano, realmente trae una mancha muy grande, muy grande. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Por eso, si un día Dios te llama a ti al ministerio, tú tienes que saber que lo primero que tienes que guardar en tu corazón es ser fiel con el tesoro de la casa de Jehová. Porque lo que es de Dios, es de Dios. Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Jehová. Y allá Belsasar quiso usarlos porque dijo, estos ya son míos. Note bien, esos utensilios ya no estaban en el templo, estaban lejos, al otro lado, estaban en Babilonia. Pero Dios no pierde de vista lo que es suyo. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso? Dios no pierde de vista lo que le pertenece, aquello que es de Él, no lo pierde de vista. Belsasar trajo los utensilios para meterlos juntamente con los otros utensilios con los cuales adoraban a sus ídolos. Invitó a todos sus generales, a toda su gente, y estaban haciendo fiesta. Pero ¿sabe por qué apareció una mano escribiendo en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Porque Dios estaba celoso de que en medio de aquellos utensilios paganos estuviesen también los utensilios de la casa de Jehová de los ejércitos. Y algo tremendo es que cuando un rey conquistaba o llegaba a una ciudad para destruirla, el agarrar los utensilios del templo de esa ciudad o de sus dioses y llevarlos a los dioses de él en su país o en su nación, era una gran señal de una gran victoria, de que el Dios de ellos había derrotado al Dios de aquellos. Pero a Jehová de los ejércitos nadie lo puede vencer. Nadie. En lo absoluto. Y cuando estaba Belsasar bebiendo y bien borracho y en aquellas grandes fiestas, la mano de Dios, el dedo de Dios escribiendo. ¿Y sabe qué? Ese mismo dedo que escribió el mensaje para Belsasar, que le dijo, porque Daniel se lo interpretó, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó.
ese mismo dedo fue el que escribió los 10 mandamientos. Ese mismo dedo fue el que provocó los piojos en Egipto. De tal manera que Faraón le decía a sus magos: ¿qué pasa con ustedes? Ustedes han hecho lo mismo que ha hecho Moisés y ahora ahí están los piojos. También produzcan piojos. Y los magos adivinos y todos esos hechiceros le dijeron: mira, Faraón, no sé qué está pasando, pero no podemos, porque esto es dedo de Dios. Esto es dedo de Dios. Cuando a Jesús lo estaban acusando de que echaba los demonios en el nombre de Belzebú, en el libro de Lucas, en Mateo le dice: yo echo los demonios por el Espíritu Santo. Pero Lucas lo dice de esta manera: porque yo echo los demonios por el dedo de Dios. Entonces ya llegamos a la conclusión que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuánto glorificamos a Dios por esto? El Espíritu Santo escribiendo allí. Y es, hermano, el dedo de Dios el que ha escrito esa ley en nuestro corazón. Porque Él dijo: y escribiré en vuestros corazones mi ley, y en vuestra mente las escribiré, y ustedes me temerán, me servirán. De tal manera que es por esa razón que nosotros estamos en esta noche acá, porque la ley de Jehová está en nuestro corazón. Aquí está. Por eso adoramos a Dios. Ahora, en esa misma noche llegaron los medos persas y ellos vinieron y tomaron Babilonia completamente. Los medos persas no echaron guerra, no tiraron ni siquiera una lanza o una flecha. Entraron tranquilos a la ciudad de Babilonia, porque todos aquellos estaban borrachos. ¿Se da cuenta? Y hasta ahí terminó el reino babilónico. Llegaron los medos persas. Después de los medos persas llegaron los griegos. Después de los griegos llegaron los romanos. En el año 476 Roma cayó. Pero pensemos nosotros que Roma todavía tiene sus vestigios. Roma está controlando todavía con su religión y con su idolatría. Pero hay uno que tiene la llave, que tiene la autoridad. Hay uno que nadie lo podrá controlar, porque lo que Él abre, nadie cierra, y lo que Él cierra, nadie abre. Nadie. La llave de David, hermano, habla de los tesoros de los reyes de Judá. Pero también habla de la gran responsabilidad gubernamental. En el reinado del rey Ezequías, Dios pronunció juicio sobre un corrupto funcionario llamado Semna. Semna actuaba con obstinación, malgastando estos tesoros para sus propios deseos egoístas. El profeta Isaías amonesta a Semna diciéndole que sería sustituido por Eliakim. Amonesta. ¿Qué estaba haciendo Semna? Malgastando los tesoros de la iglesia. Si un día Dios a ti te pone de líder en una iglesia como la nuestra, es tu responsabilidad también ver cómo suministras los tesoros de la iglesia. Oh, que la iglesia tiene dinero, tenemos hermanos que comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a tomar acá y vamos a comprar allá y que vamos a gastar acá. No, hay que tener mucho cuidado. Tienes que saber ministrar los tesoros de la iglesia, porque no es tu dinero, es el dinero de Dios.
Porque hasta cierto punto esta es el arma de aquellos que en otras iglesias vienen contra su pastor, haciendo que se gaste acá, que se compre acá, que se compre esta ven, que se compre aquel troque, que se haga esto, para que al fin de año se diga: la iglesia no tiene dinero. ¿Y la culpa sobre quién cae? Dígame usted. Sobre el pastor. Porque es una estratagema de Satanás. Por esa razón es que cada iglesia tiene que tener sabiduría, entendimiento e inteligencia. Yo estoy seguro que la iglesia de Filadelfia representa a aquellas iglesias que aman lo que Dios les ha dado, que aprecian lo que Dios les ha dado. Ciertamente ahí estaba la sinagoga de Satanás. Habían unos que se llamaban judíos y no eran judíos. Eran falsos. Era la cizaña que estaba en medio del trigo. Y muchas veces, hermano, sacar la cizaña es sacar también el trigo. Porque la cizaña es muy astuta. La cizaña, para poder tener poder, tiene que engatusar a otros. De tal manera que si la sacan a ella, se lleva también a estos que son muy útiles a la iglesia. Por eso cada miembro de cada iglesia tiene que tener sabiduría, discernimiento de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo y no por estratagemas de hombres corruptos. Porque esta es la razón por la cual muchas iglesias han decaído. Ahora, Eliaquim tendrá la autoridad y la responsabilidad sobre sus hombros. Eliaquim se convierte en un tipo de Cristo, en que toma el lugar de los dirigentes corruptos de Israel que han saqueado el pueblo de Dios para sus propios fines. Pensemos nosotros ahora la clase de ese evangelio que no es nuestro evangelio. El evangelio de la prosperidad. ¿Se da cuenta? Donde la gente ahora ha sido esclavizada por estos hombres. Porque son hombres convincentes en su léxico. Hombres que pueden tomar sus palabras y convertirlas en telarañas para manejar la mente de los demás. Y es tanto así que hay algunos que han acudido a poderes esotéricos, a poderes escondidos, poderes de tinieblas, para poder controlar a la humanidad. Porque el Espíritu Santo no los va a amparar a ellos. Ellos saben muy bien que el Espíritu Santo no les va a dar fuerza ni les va a amparar en su ministerio, y por eso tienen que acudir a otros poderes donde ellos tengan que ofrendarles algo, quizás hasta su propia alma, para poder ser los líderes y los que guíen a esta gente. Y más tarde, hermano, eso es peligroso, porque después viene un genocidio terrible. Hay líderes que han hecho que sus seguidores se maten. Les habla y le dan juguitos y se mueren todos.
Pero hermano, gracias a Dios que todavía Dios tiene a la iglesia de Filadelfia. Gracias a Dios que todavía hay un pueblo fiel. Un pueblo que no es fuerte como las otras allá, pero es un pueblo que se está preparando porque es el pueblo del rapto. Es el pueblo que va a estar en la boda del Cordero. Es el pueblo que va a estar glorificando el nombre del Señor en el cielo. Porque no estamos siguiendo a ningún hombre, sino a Cristo Jesús. Por ahí hay un cura que le llaman el Toro. Ustedes han escuchado o han visto el Toro, que él lee este pasaje. Él lee este pasaje de Isaías 22. Esto que estamos leyendo nosotros, de Semna y de Eliakim. Y dice, este pasaje que estamos leyendo acá es una profecía de lo que Cristo iba a hacer con Pedro. Porque Cristo le dijo a Pedro en San Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se dan cuenta? Así que lo que Cristo hizo fue que le dio las llaves a Pedro para ser el que él iba a escoger como roca para fundar su iglesia. Y a Pedro se le iban a dar las llaves, toda la autoridad del cielo. Así que cuando Pedro murió, lo sustituyó fulano de tal. Ellos no sé de dónde agarran esos nombres. Y ahí hasta que llegó al Papa Pío no sé qué, y hasta que llegó a Juan Pablo II, y ahora pues esa llave la tiene el Papa Francisco. Así que esa llave que Cristo le dio a Pedro, ahora la tiene el Papa Francisco. Y se agarran bien de la Biblia, ¿se dan cuenta? El diablo también es especializado en esto, hermano. El diablo conoce la Biblia más que cada uno de nosotros. La sabe de memoria desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Y la cita. Pero el problema con el diablo es que no la sabe interpretar bien y no la sabe aplicar. Quizá nosotros no sabemos mucha Biblia, pero lo poquito que sabemos lo aplicamos a nuestra vida y vivimos para Cristo Jesús. El diablo no puede hacer eso. Así que el Luis Toro no está aplicando bien la Biblia. Luis Toro, en vez de darle la gloria a Cristo, se la da a Pedro. Él dice que este pasaje de Isaías 22, donde se le dan las llaves, se la quitan a Semna y se le dan a Eliakim. Eliakim le está representando a Pedro. Pero ¿quién representa a Semna? Semna es un ladrón. Es uno que está administrando los tesoros del templo. ¿Quién tenía las llaves antes de Eliakim? Semna. Así que Semna se las tuvo que dar a Eliakim. ¿Y quién es Semna? ¿No es Cristo? ¿No es Cristo? Pero la Biblia dice claramente que el que tenía las llaves de la muerte era el mismo diablo. ¿Y quién le quitó al diablo esas llaves? Cristo Jesús. Y él dice: ahora yo tengo las llaves del Hades, de la muerte. Yo soy el que estaba muerto, pero que ahora vivo. Pedro no le ha quitado las llaves a la muerte. Cuando Cristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
lo está poniendo como un ejemplo de la autoridad que la iglesia va a tener, porque más adelante le dice a la iglesia: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando estén frente a aquellos que os acusan, no se preocupen, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en vuestra boca. Yo no los dejaré solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas promesas más. Porque nosotros tenemos la autoridad ahora. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hermano, eso es la invención de la Iglesia Católica, que el que no confiesa su pecado con el cura, Dios no lo perdona. Que Dios no recibe ninguna confesión directa. Que caiga alguien de rodillas y le diga: Señor, perdóname mis pecados. No, Dios no lo perdona. Tiene que irse al confesionario. En el confesionario tiene que confesar todos sus pecados. Por ahí apareció un predicador, no sé de dónde apareció, que dice que la iglesia evangélica ahora pues ha reemplazado el confesionario con el altar. Porque ahí venimos al altar a pedirle perdón a Dios. ¿De dónde salió esa idea? No hay ningún reemplazo. El altar es el altar y no está reemplazando ningún confesionario. Además, aquí no hay ninguno que esté recibiendo las confesiones de los pecados de los demás. No. El que está aquí presente es Cristo Jesús. Porque no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Eso fue lo que pensó Martín Lutero cuando leyó el libro de Romanos y se dio cuenta que lo que estaba haciendo de perdonar pecados a los confesantes estaba totalmente equivocado. Y dijo: bueno, yo no puedo perdonar pecados. Y lo puso en la tesis ahí, en sus 95 tesis. No podemos nosotros los hombres perdonar pecados, porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Justo solamente Cristo Jesús. Él puede perdonar todos nuestros pecados. Él, el único. Así que Cristo tiene las llaves. Por eso dice Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, para siempre. Cristo viene a reinar, mi hermano, y será un reino de mucha bendición. Imagínense que el niño morirá de 100 años. La iglesia pues ya tendrá acá un cuerpo transformado. Aquellos que entren y que nazcan en ese milenio, el diablo va a estar atado, por supuesto. Ellos van a morir, pero habitarán en un mundo regenerado, en una tierra regenerada. Y volverá el hombre a tener el mismo tiempo de vida como lo tuvieron los antidiluvianos, que morían de 500, 700, 800, 900, casi 1000 años. Ellos tendrán como humanos ese privilegio, pero la iglesia
hermano, estará reinando juntamente con Cristo. Después del milenio, pues ya el asunto cambia, el diablo es desatado, viene la guerra de Gog y Magog, y ya luego viene el juicio final. Y todos los muertos resucitan, desde el Antiguo Testamento hasta el último día del milenio, los que murieron. Y cada uno va a comparecer delante de Cristo Jesús, quien será el juez. Los libros serán abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo eso. Así que, mi hermano, yo le hice a la iglesia de Filadelfia, ¿sabes qué? No te preocupes, Filadelfia. Yo tengo la última palabra. Yo he abierto delante de ti una gran puerta, unas oportunidades grandes. Y esa es la puerta que nosotros tenemos, hermano. No nos limitemos como iglesia. No nos escondamos como iglesia. No nos intimidemos delante de la oposición como iglesia. No importa que seamos pocos, pero el que tiene el poder y la fuerza está con nosotros. Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Pónganse de pie y damos gracias a Dios.